Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hoy les traigo un video con novedades interesantes. Después de mucho tiempo de no poder hacer un video o streaming ni nada, porque bueno, acá hubo muchos problemas con la energía eléctrica, pero en los últimos días está como más estable, así que bueno, veremos si ya próximamente vuelvo a hacer streaming y videos y todo esto. Bueno, una gran novedad que tenemos ahora, la están viendo en pantalla, que seguramente no noten la diferencia, pero bueno, lo que se está ejecutando ahora es el juego, pero en Ikemen Go. Para quien no lo sepa, Ikemen Go es como una especie de clon de Mugen, pero más moderno. Es compatible con muchas cosas y le agregaron muchas funciones nuevas y es más para digamos una aplicación de 64 bits, no tiene los límites de Mugen, que enseguida había problemas con el tema de la memoria, había crasheos. Entonces una de las principales razones por la que cambié es eso. Otra es que también tiene multijugador online, pero bueno, por el momento tengo entendido que es basado en delay, en netcode, no es rollback. Pero no sé, me pareció leer por ahí que hay como la comunidad está haciendo algo para tener el rollback netcode. Pero bueno, por el momento es delay. En los próximos días lo voy a estar probando, porque por ahora estuve adaptando el juego a lo que es Ikemen Go, que aunque es un clon siempre hay diferencias y eso, todavía faltan ajustar algunas cositas, pero lo básico ya está funcionando. Bueno, ¿qué más? Bueno, les voy a mostrar, vamos a entrar al juego. A ver. Otra de las novedades, vamos a estar viendo a Raiden, no acá, sino seguramente Nostalgic va a estar subiendo un video de los progresos de Raiden. Después, bueno, voy a estar trabajando otra vez, bueno, yo en Nightwolf, y tenemos algunos personajes más ahí para hacer. Pero bueno, estoy entre adaptando el juego y mejorando cosas y a la vez intentando ir agregando personajes. Pero bueno, también estuve arreglando un par de bugs que bueno, voy a mostrar acá. Voy a poner así. Que bueno, gracias a los videos de Dynasty fui encontrando algunos bugs ahí en los videos. Uno que se veía mucho era que Jay con la patada, con esta patada, hay veces que no, que hacía así y no pegaba. Bueno, ahora sí. Lo único es que este golpe está activo solo hasta que se frena. Una vez que se frena ya no tiene caja de colisión. Entonces, si tiramos al personaje y lo hacemos rápido, puede ser que no pegue, pero porque en ese momento la caja de colisión no está activa. Pero bueno, antes era por otro tema. Bueno, como vemos, otra de las novedades es que ya estuve trabajando también en Chameleon. Como vemos, cambia de paletas ahora, la paleta que corresponde. Y ya está funcionando bien. Bueno, ahí tenemos. Después, así como Chameleon todavía no está listo, porque en este tiempo lo que voy a estar haciendo también es en algún momento reemplazar los sprites de los ninjas. Entonces no voy a perder el tiempo con Chameleon hasta que tenga los sprites nuevos de los ninjas. Hablando de eso, también hubo un video hizo un directo Shingo Fighter, donde mencionaba varias cosas. Ya aprovecho para contestarlo acá también. Bueno, una es que ya lo dijeron varias veces, es el tema de las animaciones, y vamos a hacerlas más fluidas porque se nota que están, sí, eso ya lo sabemos nosotros, y como bien dijo Shingo en su video,
es algo que vamos a dejar para adelante. Por el momento estamos haciendo las animaciones tal cual son en arcade, con sus frames, y después en este tipo de animaciones sí que vamos a agregar frames intermedios para hacerlas más fluidas. Pero bueno, la gente tiene que entender que esto es un paso a paso. Es como la gente que los escenarios no son en HD. Ya van a llegar los escenarios en HD, está todo planeado, pero esto es paso a paso, no es que de un día para el otro está el juego completo. Entonces salir mostrando el progreso se va mostrando con algo, por lo menos que haya un fondo para pelear. Y en este momento es la resolución original, pero bueno, ya también lo vamos a cambiar, los efectos, la sangre, todo vamos a ir cambiando y actualizando. Y otra cosa que había nombrado Shingo era... no me acuerdo si dijo algo de los sonidos o de... Bueno, cuestión que sí, que dijo algo de... que si había agarrado algún juego ya de antes, ¿no? Para empezar. Sí, la base de este juego es un juego que hice yo hace como más de 10 años. Y lo estoy adaptando a Full HD. Antes estaba los gráficos originales y algunas cosas al doble de resolución. Y ahora lo estoy adaptando. Y en su momento, que acá viene otra cosa de que hay gente que se queja de los sonidos. En su momento tenía los sonidos de Mortal Kombat 9 porque tenía un gameplay más parecido. Tenía EX, tenía Breakers. Eso yo se lo saqué ahora. Pero los sonidos por el momento están. Los sonidos de los golpes, cuando conectan los golpes, eso se va a cambiar. Porque ya mucha gente lo dijo, que se siente como muy flojitos estos que tiene ahora, que son mejor los de arcade. Bueno, tomamos el feedback y lo vamos a hacer. Pero todo lleva su tiempo. Entonces, del poco tiempo que tengo, lo estoy usando para hacer cosas que se vean los progresos o para mejorar lo que había. Ahora con este cambio que tenemos a Ikemen, estoy adaptando cosas porque hay nuevas formas de hacer ciertas cosas. Hay cosas que se ven mal, que antes se veían bien, pero porque yo lo había hecho de una manera para tapar las carencias de Mugen. Entonces hice ciertas cosas que acá no se ven bien. Por ejemplo, vamos a verlo ahora rápido. Una de las cosas es, por ejemplo, la pantalla de continuación después de una pelea. Esto van a ver cómo baja y ahí se oculta el Player One Ready. Esto es por un tema de prioridades de los sprites y eso, que Mugen se mostraba uno, después le nombraba otro y se ponía arriba. Entonces, bueno, es algo que también tenemos que corregir. Pero bueno, básicamente es eso. La gran noticia de hoy es que ya está el juego funcionando en Ikemen Go. Y próximamente voy a testearlo online un poquito para ver qué tal va. Pero bueno, ya estoy trabajando otra vez en varios personajes. Ahora ven que faltan animaciones acá, pero bueno, próximamente van a ver más personajes acá en pantalla. Y bueno, la verdad que estoy muy contento con lo que es Ikemen Go, que es muchísimo más estable. Y eso a la larga se iba a notar por el tema del peso de los archivos. Enseguida Mugen crasheaba enseguida. Al cambiar de personaje, crasheaba el juego. Así que bueno. Esa era la pregunta de Shingo Fighter. ¿Por qué usé Mugen en lugar de Ikemen? Bueno, era porque mi juego se había hecho en Mugen y lo continué. Pero ya tenía en mente de hacer un port a Ikemen después, más adelante. Pero ya cuando me topé con estos problemas de los crasheos, ya se cambiaron los planes y se adelantaron. Así que bueno, eso es todo por el momento. Seguramente pronto tengan algún gameplay de Raiden por parte de Nostalgic, así que vayan a su canal, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.